Ya, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gusto saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común. Esta tarde de viernes 28 de julio. ¡Qué maravilla! Estamos a viernes ya, en la antesala de un fin de semana que va a estar calidito aquí en Santiago por lo menos y en la zona centro-norte, en Valparaíso también y particularmente en Coquimbo. ¿Ah? Así que, nada, pues yo feliz, don Pato. Estamos grabando, hay que advertir a los auditores hoy día un poquito más temprano. Son las 2 de la tarde y algunos, no, son las 2 de la tarde, sí. Casi 1:59 en realidad. Así que nos vamos a perder de algunas cuestiones que hubiera sido interesante tener más frescas. Por ejemplo, como la decisión que vamos a conocer en unas 4 horas más, diría yo. Justo cuando estemos casi empezando el programa, pero grabado, hubiera sido en vivo en caso contrario. A las 6 de la tarde más o menos se va a conocer la decisión del Banco Central de cuánto baja o no baja la tasa. Sí, las va a bajar de todas maneras, hay consenso en el mercado, pero cuánto las baja en lo que va a ser el inicio con toda seguridad, y habrá que estar atento al comunicado respectivo, de una agresiva y sucesiva baja de tasas de interés en nuestro mercado como ya parte final, ¿no?, de este proceso inflacionario tan agudo que vivimos, don Pato. ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarlo. Igualmente bien, empezando, bueno, no sé si empezando, pero como estamos grabando antes, se parte antes Sí, el fin pues, de semana. me parte antes. Y lo veo relajadito, igual que yo, de Sí, informal, así. informal, pero lógico, pues. Está muy bien. Hay que ponerse a tono, hay que ponerse a tono. Eh, ¿Ah? yo no sé si estoy mal armado por Y la además situación del... dicen que va a estar rico, como ¿Ah? dices tú, va a haber Sí, buena pues, temperatura, así sí, que sí, sí. para todos los auditorios vamos a desearle que lo pasemos muy bien, en el fin Para, de... para agosto se espera un mes que va a tener agosto siempre es un mes de mala fama, Pato, ¿ah? Es Porque se que dice que hay que yo pasar creo, agosto los viejitos. Y los Chile, agosto un viejitos, mes. pero ¿Ah? es que es ambiguo, es incierto. Puede hacer Claro, calor, frío, cambios de claro, porque temperatura, ¿te fijas? el mes, claro, el mes antesala a septiembre cuando parte la primavera, que es el tiempo más espléndido que en mi opinión hay, porque imagínate el clima en octubre, maravilloso, ni tan ni muy, ¿ah? Sí, octubre es maravilloso, sí, es Con verdad. una polerita en Pero, el día, con un chalequito liviano en la noche y listo. pero me gusta agosto a mí me A mí gusta también. agosto. Encuentro que es Sí, un mes sí, sí. bonito. Es Sí, como el anticipo a la primavera. claro. Empiezan a florecer, no sé lo que florece, Claro. pero Sí, florece. de un cuanto hay, florece de todo. Yo ahora vivo en un departamento donde tenía una casa con un jardín muy bonito. Y en Ya, agosto, y cada vez más temprano, en algunos agostos, me daba cuenta, yo lo vigilaba años a años mi jardín. Florece en agosto, se pone muy bonito, se pone muy bonito ¿cierto? la ¿Ves? naturaleza. Sí. Así que no. Además, bueno, tiene esta mala fama porque si pasáis agosto, quiere decir que zafaste hasta el otro año. Así es. Para los más viejitos nos preocupa esa cuestión. Sí. Oye, así que nada, estoy Tratemos de pasarlo entonces, ¿va? sí, Hagamos po, el empeño para pasarlo. está- no sé si estaba mirando las noticias, no sé si me preocupa más la situación del país o esta alerta por presencia de caracol gigante africano en Chile. Mm. Ah, Oye, leyendo una pero ¿qué nota. es eso? Si lo leí también, Mm, caracol gigante africano, y sí, que parece que devora todo, se come las plantas, y se que puede transmitir, come y todo puede el día. transmitir enfermedades a las personas también. Claro, Por lo parece el receptáculo de un gusano, ¿no, verdad? sí, Que ese gusano puede provocar infecciones más o menos graves, incluso la meningitis puede complicarse y terminar con la vida de las imagínate, personas, y qué sé yo. Pero sobre imagínate. todo es una plaga, es capaz de poner, leía por ahí, fíjate, como 1000 huevos por saca, digamos, ¿no? Entonces Y se es reproducen muy hermafrodita, rápido. ¿sabías? Eres Exactamente, hermafrodita, se reproduce solo, o sea, no así necesita mismo. encontrar Ah, pareja, así que oye, esa es una de las ventajas del ser humano, que todo es transaccional, o sea, es negociado, la es de a dos, si no, sí, no funciona. imagínate. ¿Eh? O sea, Oye, no tiene problemas de género, estimado. exactamente. No tiene problemas de género. Y por ende no hay agenda de género ahí. No hay agenda de género ahí, no hay ningún problema, ¿no? A propósito de agenda de género, estaba leyendo
declaraciones de la ministra del ramo, la ministra de la Mujer, la ministra Antonio Orellana. Ah, no, no, lo Sí, encontré, qué curioso, ¿ah? pero que lo encontré Curioso y increíble. mal. Sí, sí. Y esto tiene que ver con, ¿cómo se llama? Ruiz, Carlos Ruiz, ¿no? Carlos Ruiz Sí, es un claro, sociólogo, sí, intelectual, académico de la Universidad de Chile y que es un referente ideológico del Frente Amplio mm, y un referente bastante potente, ¿ah? O sea, sí, po. es de la élite intelectual que, digamos, incide en la génesis del Frente Sí, Amplio. claro. En mi tiempo de Entonces, reportero me tocó, Pato, reportear alguna vez ¿ya? algunos claustros universitarios, estoy hablando de los 2000 o por ahí, Ujú. en que, claro, había un movimiento que era bien vigoroso dentro de las universidades en ese minuto, que es de alguna manera el alma mater de Convergencia Social o de otros movimientos del Frente Amplio que se llamaba La Zurda, con ese. La ¿Ah? Y zurda, que, exacto. claro, y que Exacto. entiendo que este señor Ruiz, Este señor, o sea, la zurda estaba más a la zurda que el Partido Comunista claro, claro. y, y los grupos de extrema izquierda en la universidad. Era la zurda, por eso Mm, era dentro de la sí. universidad como un grupo semi-anárquico, te diría yo. Yo te diría que sí, si esa es la impresión que me dio a mí en Sí, su minuto, que era, escúchame, una cuestión, los partidos más institucionales, como el Partido Comunista incluso, que tenían claro. cooptadas muchas facultades, eran tratados de amarillos, ¿eh? Y Por conservadores, gente y claro. conservadores, por gente de la onda del señor Ruiz este, que ahora se ha dedicado a, a tomar y a pegarle a una mujer, ¿no? Eso es lo Es que que, pasó. Bueno, es la que mesa. ese es un punto bien importante Mm, porque él, una de las cosas que defiende y que plantea es justamente la reivindicación del feminismo, pero un feminismo bastante un, ultra un en chiste, sí, términos claro. de que la, la diferenciación de los sexos es un tema cultural, no biológico, y él, que es la teoría de los géneros, y Mm, él, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y por eso que tú que estabas mencionando las palabras de la ministra Orellana, o sea, a mm. mí me parece impresentable, honestamente, la ministra Ella Orellana, llamaba a no sacar aprovechamiento político de una cuestión que no tiene nada de política. pero por Es un favor, golpeador de mujeres, digamos. pero ¿y sabes cómo fue? Porque mira, él llega a la Mm, casa, había mm, tomado unos tragos, no sé cuánto, pero bueno, la cosa que pareciera, ¿no? se había Mm, pasado de trago y mm, que bueno, todo el mundo puede tomar algunos tragos de más, pero llega a la casa y la señora estaba durmiendo y le pega ahí mm, en la cama, entonces ahí hay como mm. un hecho, por lo menos los datos que yo tengo, agravante que la Sí, persona estaba durmiendo, le sí, po. pega y bueno, termina Mm, inconsciente. Y que la ministra Orellana, que cada vez que hay un ataque, o, un femicidio o un ataque a una mujer, bueno, no a todas las mujeres, depende de qué sector sea la mujer, entonces pone el grito en el cielo. Hoy día entonces habla de que no hay que mm, aprovecharse políticamente de esta situación. Yo creo que es mm, inadmisible, honestamente, inadmisible. sí. Y se puede establecer cierta suerte con algún voluntarismo de mi parte, pero cierto paralelismo entre el deterioro de la moralidad pretendida por el Frente Amplio, que es obra, entre otros, de Carlos Ruiz, y su propio deterioro personal. O sea, es evidente que hay, que hay una coincidencia que es interpretable amañadamente, ¿no? Pero es No un síntoma más. mañanamente, no, Ah, no. Yo es un creo que síntoma bien, más, tal vez. bien Mm, vinculante, porque yo mm, siento que si una persona se define como feminista, ¿ah? Y te lo mm, digo particularmente en el caso de un hombre, sí. uno tiene que entender entonces qué uno entiende por feminismo. Yo me defino como una persona que creo en la igualdad entre hombres y mujeres. Es No sé decir, a si mí no se me pasa por la cabeza una cosa contraria, digamos. ¿Ah? ya, No, bueno, nunca. pero no me defino como feminista en el entendido que yo asumo que hay diferencias biológicas, Mm, psicológicas y de todo tipo entre hombres y mujeres. Y por lo tanto somos seres complementarios y que tenemos derecho a ser iguales, pero no somos mm, lo mismo. Bueno, pero si uno cree en las tesis de género,
en términos de que todo es un tema cultural y que no hay diferenciación, claro, sino que hay un sistema represivo que es el que genera esta división de sexo y de género, y ese sistema represivo, entonces tú no puedes, o sea, tiene un agravante, si te defines feminista, claro, desde esa perspectiva, hay un agravante. Yo no justifico pegarle a las mujeres de en ninguna circunstancia, manera, pero agrava la actuación si tú te has declarado como un defensor de ultranza de, claro, de una forma de entender el feminismo, de entender que, digamos, hay un tema cultural, heteropatriarcal, y que eso es lo que define la diferencia entre hombre y mujer. Eso me parece inadmisible. Entonces, que la ministra Orellana aparezca ahora hablando de que no saquen provecho político, perdóname, o sea, Carlos Ruiz es un intelectual, un sociólogo influyente en la génesis del Frente Amplio, en la cual una de sus ejes es el tema identitario y el tema básicamente del rol de la mujer y claro, la lucha contra el feminismo más radical. Además, sí, pues si uno le hace caso a las propias declaraciones, en más de alguna entrevista, Carlos Ruiz había dicho, se había declarado particularmente cercano, y yo creo que es así, en términos de su historia previa a la presidencia, al presidente Boric, a tal punto, dice Ruiz, de que él fue en conversación con el entonces diputado Boric, uno de los que le dice, le sugiere, le indica que debe presentarse como candidato presidencial. De tal suerte que estamos hablando del corazón del oficialismo. No es cualquier persona, te fijas, Juan José, no es una persona común que va pasando por la calle, es un tipo influyente. Y que le reconocen esa influencia los mismos que hoy día la desconocen, porque Emilia Snyder... sí, vi eso, qué vergüenza más grande. Fue su compañerito de lista, entiendo, en el distrito, ¿no? Sí, exacto. Entonces, y Emilia Snyder entonces borró todos los tweets en los cuales aparecía con fotos con él. Entonces, a mí me parece ridículo, te lo juro, porque pienso que, bueno, sí, yo insisto, es inaceptable que se le pegue a una mujer y en cualquier circunstancia, pero bueno, si tú tuviste una relación de amistad o lo que sea, bueno, o fuiste compañero de lista, como el caso de la señora Snyder, entonces, bueno, es tu pasado nomás, pues, tu pasado te condena. Es así. Fíjate que estaba mirando a propósito de torpezas de ministros, bueno, la ministra Antonio Orellana, que dice que no se le puede sacar provecho político, pero estaba mirando otra que habla de lo de una ministra un poco, por así decirlo, de cartón, en el sentido en que tiene convicciones, es como Groucho Marx, mira, un famoso de otrora actor cómico estadounidense muy célebre, que tenía además frases muy célebres. Y una de esas frases viene al canto a propósito de la ministra Orellana sobre este tema. Dice, mire, estas son mis convicciones, pero si no le gustan, no se preocupe, tengo estas otras. Yo creo que hay varios políticos que podrían encajar perfectamente. Partiendo por el presidente. Pues, sí, exacto. Su voltereta. Las volteretas múltiples. No, estaba viendo de la ministra Vallejo, fíjate. Porque sí. la entrevistaron en alguna radio, no sé cuál. Entonces, a propósito de las enmiendas al proceso constituyente presentadas por republicanos, dice, aquí cito algo que cita a la prensa, digamos, respecto a lo que dijo en esa entrevista la ministra. Cuestiones que no tienen ninguna lógica, dice, cuestionando propuestas como las relacionadas con la reclusión en el domicilio de los presos mayores de 75 años y otras materias en ISAPRES y AFP, diciendo que son temas discutibles, pero que no corresponde que estén en la Constitución, en fin, una serie de cuestiones. Y, claro, hay reacciones bastante adversas a que el gobierno se meta en esos contenidos porque no le corresponde, digamos, pero la torpeza política de la ministra Vallejo la miro en un sentido distinto. La peor jugada que puede hacer el gobierno hoy día es ponerse en una trinchera respecto a este tema, porque ese plebiscito de salida, que hoy día tiene bastante mal pronóstico, vale decir, bastante mal pronóstico, una constitución escrita por republicanos o por la derecha, los adversarios políticos del actual gobierno. Bueno, lo peor que puede hacer el gobierno es ponerse en la trinchera contraria, porque se va a transformar esa elección en un plebiscito por la constitución, pero por el gobierno de Boric también. Es que va a ser eso. Y el gobierno de Boric
no Juan José, goza de santos en la corte. Juan José, más después que vimos la CEP ayer, en la cual hay un porcentaje altísimo de gente o que no le interesa el tema, No le interesa nada. nada, o que definitivamente va a rechazar. Bueno, esperemos, yo sigo teniendo alguna fe en que el debate de las enmiendas y de las cosas que tú estás señalando genere un mayor debate a nivel de la opinión pública, pero que estamos tan próximos que veo difícil. Con la doctora, cuando hablamos del tema constitucional, yo tenía mucha fe o confianza, y te hago la pregunta a ti, ¿cuál es tu mirada? Respecto de que esta es una muy buena posibilidad y de una vez por todas, ya está bueno ya, de despachar el tema constitucional en este plebiscito y dejar este tema atrás para que no siga interfiriendo en la agenda que realmente le importa a las personas, que tiene que ver con un montón de otras cosas. Yo no sé si tú lo ves parecido. Yo tenía el matiz con la doctora del siguiente tenor. Yo no creo que ni sea la solución la nueva constitución, ni sea la actual causa de algún problema que haya que solucionar realmente. Y lo digo y empatizando un poco con el desinterés de las personas hoy día respecto al proceso constituyente. Se dieron cuenta los chilenos de algo que, pero no es que machugue yo nada, algo que yo he dicho 20 veces, pero que lo dice medio mundo cuando tú le preguntas y te metes en serio a conversar con las personas respecto a este tema. ¿Cuánto realmente le va a cambiar la vida a usted, su condición material, la proyección de su familia, qué sé yo, una nueva constitución? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a amanecer usted al día siguiente que esa nueva constitución sea aprobada? Probablemente muy parecido. Probablemente muy parecido, prácticamente igual, no va a pasar nada. Y por ende, es muy lógico que la agenda de las personas esté muy cooptada o muy copada por los temas que realmente inciden en su condición de vida, en su calidad de vida, que son la salud, que son la educación, que son las pensiones, que son las falta de seguridad, no la seguridad, la inseguridad ciudadana. En fin, y una serie de otras cuestiones, y la Constitución no aparece ni por las tapas, ¿cachá? En las prioridades. El tema derechos humanos, el tema no sé qué, están en los últimos lugares todos. Porque no son un problema que hoy vivan las personas en Chile, sino que son el recuerdo de una etapa que ocurre hace 50 años y que se intenta permanentemente de la izquierda para seguir reeditando de aquello, volver a traer al presente. Pero cuando tú le preguntas a las personas en una encuesta seria, cara a cara, como es la CEP, en qué tan prioritario para ustedes son estos temas, ese tema, por ejemplo, los derechos humanos y la Constitución y todo, quedan, pero ya en el fondo, y siempre la Constitución estuvo en el fondo, siempre. Nunca fue una prioridad de nadie, salvo de una parte de la clase política, que vio en ella un refugio potencial para germinar o hacer germinar a propósito de ese tema, un estallido social, que fue lo que vivimos, con ánimo enteramente insurreccional, vale decir, con intento de ser o transformarse o derivar, si era posible, en un golpe de Estado. Entonces, yo creo que este proceso no tiene ninguna legitimidad porque no la tiene desde su origen. Cuando se cuestiona el origen de la actual Constitución y se dice que es un origen estúpido, faltó un plebiscito de entrada, estimado. Claro, no, pero además el origen de esto estuvo en un plebiscito de entrada muy presionado porque se había generado en razón de una situación de violencia inaceptable con la que se pretendía terminar apaciguándose por la vía y tomando la vía de generar una nueva constitución. Pero que se canalizó por vía institucional a través de eso. Pero el origen es violento. Sí, claro. El origen es violento. El origen está en la violencia. Sí. Y tú veías ese 80% de sí, de aprobación del proceso constituyente en el plebiscito de entrada anterior, y veías las encuestas y no te cuadraba. La encuesta, ¿qué tan prioritario y tan importante para usted una nueva constitución? Y nadie lo tenía en sus prioridades, o muy pocas personas, y sin embargo, un 80% vota a favor de aquello. ¿Qué explica ese diferencial? La amenaza de la violencia, la cooptación del diálogo por la violencia. Entonces yo creo que es ilegítimo en su origen además. Entonces tengo esa reflexión. Y te agrego un punto. Las personas en su gran mayoría, eso por estudios de politólogos bien connotados, con unos nombres muy complicados que no voy a empezar a nombrar porque si no sería una lata, pero que aducen de que las grandes mayorías en general, cuando se enfrentan a una crisis
y ven una posibilidad de una salida pacífica a esa crisis, optan por eso. Pero por supuesto. Entonces, eso es lo que justificaría un poco la mayoría que aceptó el cambio constitucional como una vía de, no por la importancia del cambio constitucional, sino que una vía a salir de la situación de crisis que se estaba viviendo en ese momento con un alto nivel de violencia en las calles. Y además hubo cierta ilegitimidad, Pato, creo yo también, en cómo se desarrolló el proceso constituyente, el anterior. Porque había, como a propósito de ideólogo de Factotums, Ruiz, y estaba Fernando Hacha también ahí. Y delante, por supuesto, pues. de sus narices, y sin que él pudiera hacer nada, porque no tenía esa capacidad, vio, yo creo, me imagino, me pongo en el lugar de él, especulo con esto, vio derrumbarse esa posibilidad por cómo se fue haciendo el proceso desde el punto de vista de que una mayoría circunstancial aplastaba a una minoría circunstancial de cara al futuro de 40 años de un país y eso no iba a resultar y él debió saber. Pero es que ellos lo hicieron a propósito. Con contenidos además descabellados. Con contenidos descabellados, por supuesto, sí. Pero a ver, contestemos después de una pausa, porque nos están pidiendo la pausa. Sí, vamos a la pausa. Vamos a la pausa, después te contesto tu pregunta. Ya, no, yo feliz, usted verá. Estoy más cerca de la doctora Cordero, por eso te digo. Ah, ¿tú estás más cerca de eso? Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, y te dejo plantear otra pregunta antes de irnos a la pausa. Ya. Bueno, institucionalmente se sabe lo que va a pasar si han rechazado esta nueva constitución. Rige la actual. Correcto. Y no hay un tercer proceso constituyente. ¿Cómo ves ese escenario? Esa es la pregunta que te quiero hacer. Vale. Vamos al corte y regresamos en breve. Ya. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Ya, estamos de vuelta, don Pato, las 14:24 son, o sea, llevamos como 25, 26 minutos de programa, de grabación de programa. Ahí están a los auditores que estamos grabando un poquito más temprano hoy día. Así es, por ser día viernes. Hazme la pregunta de nuevo para contestar. Don Patricio, tambores, vamos a ponerle suspenso. ¿Qué pasa, don Pato? ¿Qué escenario ves tú? ¿Se acaba la energía? Yo creo que se acabó la energía constitucional. Si es que se rechaza de salida en 17 de diciembre este plebiscito con voto obligatorio, que no sé si irá a participar mucha gente, la verdad, pero bueno. ¿Qué pasa con ese escenario de, bueno, está dicho lo dicho, era esto, lo anterior, esto o la del 80-2005? Correcto. Entonces, no funcionó ninguno de los dos, la del 80-2005. Y si tú crees que eso va
a generar ¿qué? ¿Un stand-by, una suerte de statu quo, o va a generar energía suficiente para generar, por ejemplo, respecto a esa Constitución 80-2005, reformas constitucionales? ¿Vamos a seguir eternamente con esta cuestión encima de la mesa? ¿Cómo lo ves? No, yo ahí estoy más de acuerdo con la doctora Cordero, con la visión de que es necesario generar, ojalá seamos capaces de colocar un cierre al tema constitucional. No digo que se va a cerrar totalmente, pero va a depender de las acciones políticas, no del debate constitucional, a no ser que hayan temas particularmente intensos en las enmiendas y que la discusión constitucional llegue a la opinión pública, cosa que no ha sucedido por fallas comunicacionales o porque ha sido demasiado, si el otro circo constituyente fue excesivamente grandilocuente, este ha sido excesivamente sobrio. Entonces, porque al final las constituciones, y eso no pasa aquí en Chile, pasa en todas partes, son documentos complejos, pero que logran resolver, digamos, la incertidumbre a largo plazo. Entonces, y eso es muy importante para quienes, para la economía, para los inversores, para las personas que toman decisiones, para los que llegan a acuerdos, etcétera. Por lo tanto, lo peor que nos podría pasar, creo yo, porque va a quedar abierta ahí la fisura, es que, bueno, vamos a quedar con la Constitución del 2005, como dices tú, y ponte que se rechace. Y que lo más probable es que se genere un plebiscito al gobierno, porque en general los debates, los plebiscitos en general. En general, tienes razón. Como son binarios y son complejos, particularmente cuando son textos constitucionales, la gente no vota sino que va a votar dependiendo de cómo los liderazgos políticos se acerquen o se aproximen al texto. Ya sea, si el gobierno llama a aprobar o llama a rechazar o llama o viceversa, o la oposición llama a rechazar. O sea, realmente la única forma para que se apruebe, creo yo, es que haya una instancia de convergencia, por lo menos de sectores políticos importantes, moderados. Moderados, incluyendo en esta convergencia, te lo digo, moderada, los republicanos. Y te lo digo por qué. Porque a los republicanos les fue muy bien. Por lo tanto, es clave que los republicanos tengan una postura, ojalá, a favor de la aprobación constitucional y que demuestren que no solamente son capaces de ganar elecciones, sino que son capaces de llegar a acuerdo en una propuesta que ojalá mejore la Constitución del 2005, si las cosas son mejorables. Ahora, si eso va a cambiar la vida de la gente, no, pero va a disminuir la incertidumbre, cosa que es muy importante. A ti que te gustan las áreas económicas, tú sabes perfectamente que es muy importante las incertidumbres en materia para las inversiones, para el empleo, para todo. Entonces, es muy distinto. Como yo le dije una vez a una estudiante que me preguntaron, oye, ¿para qué sirve tanto crecer cuando estábamos creciendo, cuando era un país que crecía en los 30 años? Entonces me dijeron, ¿para qué sirve crecer económicamente cuando eso no nos sirve para nada? Entonces era un estudiante de último año. Entonces yo le dije, mira, te lo puedo asegurar que si tú sales a buscar pega, y el país está creciendo a un 5 o 6%, la posibilidad que tú encuentres una buena pega en tu carrera es altísima. En cambio, si sales a buscar pega y el país está decreciendo, paralizado o en recesión, el otro gallo te va a cantar. Ya, entonces, pero es que mi pregunta, Pato, tenía que ver con que si tú crees que aprobándose y por ende despejándose la incertidumbre constitucional, aprobándose el texto a fin de año, si esa constitución que se apruebe va a ser una constitución para los próximos 40 años, o va a ser una constitución que dure hasta que lo que dure la izquierda en retomar masa crítica, digamos,
Por eso te No, hago la yo creo pregunta. que va a durar, ¿Ah? si es que se aprueba y se aprueba en las condiciones que te estoy señalando, yo creo que va a Sí. durar lo que puede durar una constitución. Las constituciones no tienen por qué ser eternas, pueden sufrir No, por supuesto, modificaciones, por y supuesto. etcétera. Pero sí tienen, creo yo, una pretensión de estabilidad en el tiempo, una función Correcto. de No, estabilidad por en el tiempo, no supuesto. son eternas. Y la vía para cambiar el estado de las cosas, el estado del arte, es más bien hacerle modificaciones a la Constitución, más que transformarlas completamente o radicalmente en una nueva. ¿Ah? Entonces, claro, eso es una cosa. Y lo otro, que esto sí que es un escenario bien probable. La aprobación o rechazo todavía es un tema incierto en cuanto se plantea con más posibilidades de rechazo por ahora. Sí. Pero lo que es muy probable que ocurra es que el gobierno que viene sea por segunda vez desde la vuelta de la democracia, por tercera, pero por segunda, pues sería una figura distinta, jineteada por un presidente de derecha. Entonces, 2 veces Sebastián Piñera, y yo en su minuto ya estaba en la radio, no sé, no, en 2010 no todavía, en esta radio por lo menos, pero sí hacía reflexiones en los programas que me tocaba conducir en materia política en Televisión Nacional, respecto a que era muy difícil que a un presidente de derecha el reaccionismo más revolucionario, más frontal, más duro de la izquierda no le hiciera la vida imposible. Y así ocurrió con la revuelta pingüina de contar del 2011, y ocurrió algo parecido con la revuelta mucho más intenso en el 2019, ¿no? Al 18 de octubre. Sí. Entonces vamos a tener por tercera vez, pero vamos a tener un segundo personaje de derecha, muy probablemente, a lo mejor Evelyn Matei, eventualmente José Antonio Kast. Yo no veo alternativas por ahora distintas en la derecha y mucho menos en la izquierda. Vale decir, veo gobernando a la derecha. ¿Cómo crees que va a ser tú, en tu opinión, en tu mirada, en tu análisis, en tu proyección, potencialmente ese gobierno? ¿Va a ser un gobierno al que le va a pasar lo mismo que a Piñera las 2 veces? Ahí me voy a la encuesta CEP. Tiene que ser capaz el gobierno, porque eso es lo que está pidiendo la gente en forma mayoritaria, de combinar un sentido de autoridad y diálogo. Este gobierno, el gobierno actual, no ha sido capaz de invocar un sentido de autoridad en ningún aspecto, bajo ningún aspecto. El gobierno de Piñera se derrumbó con el estallido porque tampoco fue capaz de imponer autoridad en ningún plano. El gobierno que venga, sea de donde sea de centro izquierda, centro derecha, lo que sea, va a tener que imponer autoridad. Y cuando yo me refiero a imponer autoridad, significa desde los colegios, es decir, establecer disciplina, volver a creer que es posible valorar el esfuerzo personal, valorar que las cosas no son gratis, y que no se solucionan los problemas con bonos, sino que con crecimiento económico. Y el crecimiento económico es fruto del esfuerzo y la disciplina. Y eso involucra un cambio en la matriz cultural. Y ese cambio en matriz cultural, ¿por qué yo soy optimista? Porque en Chile los 30 años ese cambio de matriz cultural se produjo. Si cuando tú preguntabas en los 90, la misma encuesta CEP, la gran mayoría de la gente señalaba de que el progreso era fruto del desarrollo individual, del esfuerzo individual, etc. Después hubo un cambio cultural que reconozco que la izquierda lo logró a través de las manifestaciones masivas del movimiento estudiantil y del estallido social y todo lo demás, en la cual se vio de que la desigualdad era un problema sistémico. El problema sistémico es que hay que reconocer que los seres humanos tenemos que tener la libertad para construir nuestro proyecto futuro. Y la Constitución tiene que ser el marco que permita ese proyecto futuro. Y entonces, volviendo a la CACEN, que fue tan positiva, ¿no? Que dijo que había disminuido la pobreza y la pobreza Pero multifuncional. detengámonos un segundo ahí, Pato, porque sabes que son resultados sorprendentes, tendrían las circunstancias, con un país en recesión, con inflación desatada, que viene saliendo de un estallido social que agravó la potencialidad del aparato productivo, que viene saliendo también de una pandemia, etcétera. Entonces, claro, lo que pasó ahí fue que se hicieron aportes extraordinarios y por una vez y no sostenibles en el tiempo en términos de transferencias directas del Estado
al bolsillo en efectivo de las personas y se retiraron 50.000 millones de dólares adicionales de los fondos de pensiones, de tal suerte que el apoyo extraordinario en bonificación en soportes de toda naturaleza, porque también en las pymes y qué sé yo, sumó en los aportes directos al bolsillo nada más 70.000 millones de dólares. Si uno suma todo, es mucho más que eso. Eso es, en un año, es como tener dos presupuestos públicos, que el presupuesto público en Chile alcanza los 80 y poco mil millones de dólares. Bueno, aquí nos gastamos 2 veces eso en un poquito más de un año y medio. Entonces, claro, es explicable que aquello haya ocurrido por las razones que ya hemos largamente analizado, pero la única razón en virtud de la cual eso fue posible fue porque en Chile, en los últimos 30 años, ha pasado exactamente lo contrario de lo que quiere parte del cerebro del presidente Boric. ¿Ah? Que en Chile tuvimos un sistema de libre mercado que permitió el crecimiento económico y la estabilización de una economía que venía a los tumbos, y en razón de aquello el país generó la capacidad de ahorro que demostró tener para poder gastarse esa plata, que se la malgastó, en mi opinión. ¿Ah? Entonces hay que recuperar ese pensamiento. Pero eso no significa lo que quiere decir o dice el ministro Marcel, por Dios. Dice, es cierto lo que dice él, pero la intención con la que lo dice es la que no es cierta. Esta vez, dice, fue mucho más importante el Estado que el mercado, en el fondo, es lo que quiere decir en su frase. Claro, pero eso no es sostenible. O sea, porque fue una situación excepcional, Juan José, y todos los años. Ni Keynes se atrevió tanto. Bueno. Perdóname, la CACEM me dio hasta enero de este año, del 2023. ¿Alguien sinceramente puede pensar de que está reflejando la situación actual? La CACEM hoy día, que ha disminuido la desigualdad, que ha disminuido la pobreza. Hoy día. Entre diciembre y enero, entre diciembre del año pasado y enero de este año. Ya, pues. Eso, para que se hagan una idea, eso refleja la situación que había cuando el gobierno de Gabriel Boric llevaba 8 o 9 meses de gobierno. Tenía el empujón todavía del gobierno anterior. Entonces, yo veo también un poquito de autosatisfacción de vestirse con ropajes ajenos en esto, ¿no? Hasta un poquito, uno lo mira con un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Claro, a Piñera lo forzaron a hacer casi todas las cosas que hizo. Sí, particularmente a partir del 18 de octubre. A partir del 18 de octubre. Pero desde el punto de vista de los resultados vistos hoy, ese es el gobierno que tiene el mérito, o tuvo el mérito. Pero absolutamente. Si es que hubo algún mérito. Pero, Juan José, ¿y el crecimiento económico dónde está? Porque esa fotografía tan positiva de la CACEM, que me alegro que sea así, pero ¿es sostenible sin crecimiento económico? Pero, Pato, claro que no, pues sí, de ninguna manera. Pero a mí, yo tengo muchas, mira, lo voy a decir tal cual, yo tengo alguna suspicacia por la cifra. Porque cuando tú ves que un país ha estado creciendo nada o recesivo en los últimos años, cuando tú ves que la inflación se disparó como hace décadas no ocurría, eso empobrece a la gente más pobre. Claro. Cuando tú ves que hubo una pandemia, cuando tú ves que hubo un estallido social brutalmente paralizador del aparato productivo, con episodios como el de la Araucanía, que tienen paralizadas una de las regiones potencialmente más ricas del país en el ámbito agrícola. Cuando tú ves simultáneamente, ya no como razón, sino como efecto, como síntoma, la proliferación continua, absoluta, de campamentos en casi todos los lugares de Chile. Y tú me dices que además, en razón de todas estas circunstancias y contexto, tú me dices, mira, pero a pesar de eso, la pobreza bajó a los niveles históricos desde que hay medición. Y la desigualdad también. La desigualdad también. ¿Sabes qué? Ni siquiera los 70, 80 mil millones de dólares explican algo. Entonces, yo tengo mis suspicacias. Pero bueno, me quedo ahí porque no tengo antecedentes, ni siquiera el público todavía no dispone de la encuesta plenamente desplegada, ¿no? Sino que más bien los resultados comunicados por el ministro Jackson. Entonces habrá que extremar algo ahí. Sí, pero oye, pero un punto de prensa bastante distante. No sé si tú te fijaste. Sí. Yo lo caché. Era como el muro de Berlín. Exactamente. Hablaba a la distancia.
Qué increíble cuando uno se transforma en paria de su... Pero bueno, qué no sé. increíble. En serio. Increíble. Bueno, esa es la estrategia Juan Carvajal, po, me Sí, imagino yo. esa es la estrategia Carvajal. Si se está notando la mano, Juan se está Carvajal notando la mantuvo mano. a la presidenta Bachelet, la mantuvo aislada pero por meses y meses y meses y meses, digamos. ¿Ah? Pero que una cosa es aislar al presidente y otra cosa es aislar al ministro de Desarrollo Sí, Social. Cosas pero la misma distintas. lógica. Sí, Sí, es la misma lógica, pero sí, no sí. sé si va a dar el mismo resultado, No, obvio que no. considerando que son personajes distintos y roles institucionales distintos. Roles distintos, pero sobre todo, como tú dices muy bien, creo yo, personajes completamente distintos, Completamente con un distintos. ánimo, con una llegada a la población, con un ángel, con una carisma. No puede El ser más carisma. distinto, es como el día a la noche, es como el cielo a la tierra a la distancia. ¿Ah? Exactamente, sí. Sí. Ya, Pato, el lunes vamos a tener harta cosa que menjunjear también, yo creo, ¿no? No me cabe la menor duda si esto es como una teleserie. ¿Ah? Mm. Más entretenida que muchas series de Netflix o de otro streaming. Tal cual, maestro. Oye, ya nos empezamos a despedir, entonces. ¿Estamos listos? Nos Feliz, dice don Cristian que está al mando ahí. Así que feliz fin encantado, de, como siempre. feliz Igual para fin ti, Pato, para todos.